Bendiciones, buenas noches. Señor le bendiga a todos. Qué bueno que podemos estar juntos de nuevo para adorar y bendecir el nombre del Señor. Continuamos con la serie de estudios bíblicos sobre Segunda de Timoteo. En las primeras secciones que tuvimos, vimos un panorama general, lo que es una visión a vuelo de pájaro de todo lo que es el capítulo. A partir de hoy comenzamos a estudiar cada capítulo de manera detenida, minuciosa y detallada. Recomendamos que para la lección de hoy no se usen comentarios bíblicos, porque solamente vamos a comenzar a trabajar para ver las ideas principales que hay en cada capítulo. Si no lo recuerdan, un capítulo se resume tomando las palabras que más se repiten y con estas palabras que más se repiten formar una idea que tenga 2 o 3 frases. Y de esa manera resumimos un capítulo. Ahora entonces vimos que ¿quién fue que escribió esta epístola a Fray Samuel? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. ¿Y a quién se le escribe? A Timoteo. A Timoteo. ¿Y dónde estaba Pablo cuando le escribe? Estaba preso en Roma. Preso en Roma. Perfecto. Entonces ya sabemos que es una carta, tiene la estructura de una carta. Esta es una estructura particular, se llama literatura epistolar, porque comienza con un saludo, luego sigue con el desarrollo o el cuerpo de la carta y al final termina con despedida y recomendaciones personales. Hoy vamos a entrar al capítulo 1 y justamente en los primeros versos están la parte de los saludos. Los que leyeron a segunda de Timoteo, verso 1 al 7, ¿qué aprendieron? Bueno, es posible que alguien no lo haya leído y por eso entonces vamos a leerlo aquí, los primeros 7 versos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que como vemos en estos versos, a propósito están marcados en rojo todo lo referente a Timoteo. Así que, ¿qué aprendemos de estos 7 versos acerca de Timoteo? Bueno, ahí vemos en el verso 2, a Timoteo, amado hijo. Hay una relación muy cercana entre el apóstol Pablo y el joven Timoteo. Pablo lo considera un hijo, y no un hijo cualquiera, sino un hijo amado. Amado hijo. Solamente 2 personas en todo el Nuevo Testamento, Pablo lo considera como hijo amado, y Timoteo es uno de ellos. Y es el hijo más aventajado, es el ministro más desarrollado del apóstol Pablo dentro de su equipo. Así que Pablo resalta una relación que hay de afecto, de cariño, entre un padre y un hijo, amado hijo a Timoteo. En el verso 3
este amor por el apóstol Pablo, esta preocupación por el apóstol Pablo, se ve cuando dice que me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. O sea, no importa en qué época del día o en qué estación del día o en qué parte del día Pablo esté orando, él siempre tiene a Timoteo en el centro de sus oraciones. Dicho en un lenguaje más popular, Pablo oraba por Timoteo 24/7. Así que es una relación de amor, es una relación espiritual. Pablo lo vive encomendando al Señor, al joven ministro, para que el Señor lo cuide, lo guarde, lo bendiga y lo fortalezca. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo está en la prisión anhelando ver una vez más a Timoteo, porque posiblemente pudiera ser la última vez, si no es que la carta era ya la última vez en que ellos se comunicaban. Recuerden que Pablo está esperando una condena de muerte. Pablo no va a ser el primer apóstol que es condenado por Roma. De hecho, todos los apóstoles fueron condenados por el imperio romano y por los paganos y murieron bajo la especie de ser rebeldes o desertores o delincuentes al Estado romano, sin que ellos hubiesen quebrantado ninguna de sus leyes. Así que Pablo dice que desea ver a Timoteo. Timoteo despierta en Pablo un deseo de un volverse a ver. Gracias a Dios no había distanciamiento social en ese momento. Y Pablo quería verlo para abrazarlo, porque Pablo recuerda las lágrimas de Timoteo cuando se despidieron por última vez. Como Timoteo lloró por la ausencia de un tiempo, una ausencia temporal, que iba a estar separado de su padre espiritual, el apóstol Pablo. Para llenarme de gozo, y entonces Pablo vuelve y resalta otra característica de Timoteo. ¿Cuál? La fe no fingida que hay en ti. En las Escrituras, cuando encontramos palabras, nunca están de más. Si Pablo destaca que Timoteo tiene una fe no fingida, es porque Pablo sabe que hay creyentes que sí tienen una fe fingida, pero la de Timoteo no era fingida. Dicho esto en el lenguaje popular de hoy, y refiriéndonos a los repuestos de vehículos, la fe de Timoteo es una fe original, una pieza original, mientras que hay otras personas que tienen una fe carabelita, pieza hecha en China, de esas piezas que se dañan de una vez. Son baratas, pero se dañan de una vez. Así que Timoteo, Pablo le reconoce a Timoteo que es poseedor de una fe no fingida. Timoteo no está haciendo un papel para hacerle creer a Pablo que él es creyente, sino que Timoteo es un verdadero, genuino y auténtico creyente. Que es uno de los problemas que tenemos hoy, Freddy Samuel, de que encontramos personas que quieren demostrarle a otros que ellos son creyentes. Y el verdadero creyente no necesita demostrarle a otro lo que él es. Yo, por ejemplo, no tengo que demostrarle a nadie que yo soy un hombre de piel oscura. Eso, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. La única persona que me ve y no me ve con piel oscura debe estar ciego, porque eso es algo evidente. Así el cristiano no tiene que esforzarse en mostrar su cristianismo, porque si tú eres cristiano, eso sale de manera natural. De hecho, el cristiano no puede negar su relación con Cristo
Y dice las Escrituras que los frutos del Espíritu son los que dan evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Así que la fe no fingida que hay en Timoteo es una herencia, Samuel. Es una herencia que primero estaba en tu abuela, doña Germania, y luego en tu madre, la pastora, y estoy seguro que en ti también. De modo que Fray Samuel también, igual que Timoteo, ha recibido la herencia más grande. ¿Tú cambias herencia? La más grande de todas las herencias es poder recibir una fe no fingida. Sé que algunos de las personas que nos están escuchando del auditorio dirán, no, yo prefiero millones de dólares como herencia. El problema es que los millones de dólares cuando tú te mueres no sirven absolutamente para nada. Como dice creo que una canción popular, la caja de muertos no tiene bolsillo, no te lo puedes llevar. Sin embargo, la fe en Cristo te sirve en este mundo y para esta vida, y después que salimos de esta vida, ahí es que de verdad esa fe tiene valor. Si aquí tiene valor, fuera de esta vida y de este mundo, es cuando es más valiosa el tener fe verdadera, fe genuina, fe no fingida en Cristo el Señor. Así que Timoteo es un creyente de tercera generación. Su abuela, Loida, su madre, Eunice, y ahora Timoteo. Timoteo rompe con un esquema moderno de que los hijos de los líderes cristianos o no son cristianos o no son líderes. Así que tú no tienes por qué hacer cumplir esa sentencia. Si tú eres hijo de creyentes de segunda o de tercera generación, tú puedes ser un Timoteo cualquiera. Un hombre que es reconocido por una fe no fingida. La recibió como herencia, pero la hizo algo personal. No es la fe de su abuela ni es la fe de su madre. Es una relación viva con Jesucristo. Porque tú sabías algo, Freddy Samuel. Dios no tiene ni sobrinos ni nietos. Dios solamente tiene hijos. Yo podría decir que Jeremías es nieto mío, pero no es nieto de Dios. Y es hijo del hijo de un hijo de Dios. El punto que Jeremías, cuando tenga una relación con Dios, va a ser hijo de Dios, igual que tú, igual que yo. En Dios solamente se da ese tipo de relación con el creyente. Hijos. No hay sobrinos, no hay nietos, ni hay otro tipo de parentesco. Pablo dice que esa herencia que él tiene, él está seguro de que esa fe que él ha recibido de papá, de abuela, de mamá, él la tiene y esa es una bendición extraordinaria. Yo recuerdo que llegué a discutir en algunos lugares porque habían creyentes de otras iglesias, no de la iglesia nuestra, que me decían que los hijos míos tenían que oír una campaña evangelística, arrepentirse de sus pecados y convertirse. Y yo dije, bueno, pues mira, yo tengo una visión distinta. Yo a mis hijos no le he criado como impío. Yo lo he criado como creyente. Y después que ellos crezcan, reconocerán que necesitarán pedir perdón. Pero yo lo he enseñado de chiquito a pedirle perdón a Dios y que Jesús es su Salvador. Así que si tú quieres criar a tu hijo como impío para que después se arrepienta, ese es tu problema. Pero yo formé a mis hijos como hijos de Dios y no me arrepiento, porque así ellos han crecido como hijos de Dios y tienen su propia relación con Dios, donde han confesado
sus pecados cada vez que lo han cometido, porque ellos saben que el pecado nos separa de Dios y reconocen a Jesús como su Señor y Salvador y tienen al Espíritu de Dios, que es el que nos permite reconocer a Jesús como el Salvador. Así que yo recomiendo a los padres que formen a sus hijos como cristianos, como hijos de Dios, y cuando ellos sientan la necesidad de pedir perdón por sus pecados, pues lo harán. Además, pedir perdón por tus pecados no es un acto de un día y se terminó. Eso es algo de todos los días. ¿Cuántas veces tú has pedido perdón, Samuel? No lo puedo contar. Bueno, el arrepentimiento es un acto diario. El creyente debe de arrepentirse todos los días, porque todos los días, lamentablemente, pecamos de una o de otra manera. Así que, aunque son hijos de Dios y tienen la bendición de haber sido criados en un ambiente favorable, sin botella de ron, sin consumo de drogas, sin dichos y mala palabra, ni golpes, ni violencia entre los padres. Todo eso le ayuda y le favorece, pero siempre tendrán que tener una relación personal con Jesús, porque tú sabías algo, Samuel, la salvación no se hereda. La fe se puede heredar, pero la salvación no se hereda. Tú necesitas a Jesús para salvarte. La salvación de tus padres no te hacen salvo. La salvación de sus abuelos no hacen a Jeremías salvo. Él necesita una relación con Jesús para salvarse cuando tenga la capacidad de poder comunicarse con Dios. Que como va ese muchacho, yo creo que va a ser antes de tiempo. Por lo cual, bueno, aquí entonces quedó claro que Timoteo es un creyente de ¿cuántas generaciones, Samuel? De tercera generación. Y aunque los creyentes de segunda y tercera generación suelen ser algunas veces medio flojos, pues Timoteo nos presenta un ejemplo totalmente opuesto. Es un creyente de una fe falsa, una fe no fingida, que sería una fe genuina, una fe original, una fe auténtica. En el verso 6, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo. Tú lo tienes ahí, Samuel. ¿Cuál es el consejo? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo me voy a la época de mi niñez, cuando se usaban los fogones. ¿Tú llegaste a ver fogones? Ok. Los fogones de carbón. El fogón de carbón tenía la dificultad de que cuando llegaba un momento dado y el carbón producía ceniza, la ceniza solía disminuir la intensidad del fuego del carbón. ¿Cuál era la respuesta de las mujeres de ese entonces que cogían esa lucha con un fogón? Cogían una tapa grande de una paila y entonces comenzaban a aventar la tapa como si fuera un abanico, dándole ahí para aquí, para allá, soplando. Y en la medida en que ellos soplaban, entonces las cenizas comenzaban a salir del fogón y el fuego comenzaba, No se apagaba el fuego. no se avivaba. Wow. Entonces por eso cuando veo que Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, me imagino que Dios está mandando a Timoteo a tomar una tapa grande y comenzar a soplar en su corazón para que todo lo que es ceniza se vaya y el fuego se avive, el fuego se encienda. Así que el consejo de Pablo para Timoteo es que avive el fuego del don que está en ti. ¿Qué don sabemos que había en Timoteo? El don de ser predicador, el don de ser maestro, el don de ser pastor.
y ya me han preguntado. Y hizo el trabajo apostólico. Hizo el trabajo apostólico. Es decir, todos esos dones estaban en Timoteo. Timoteo es la versión joven ¿de quién? De Pablo. Pablo logró, utilizando un término moderno, clonarse en Timoteo. Y la diferencia que hay entre Pablo y Timoteo es que Timoteo es un joven que va subiendo con mucha fuerza y energía, y Pablo es un anciano que ya está entregando porque sus días ya están cortos, le quedan pocos días sobre la tierra. En resumen, entonces, ¿qué aprendemos en los versos 1 al 7 de Timoteo? Si tú quieres lo puedes leer, Samuel. ¿Qué aprendemos ahí? La parte roja. No, la parte azul. El hijo amado. ¿Quién es Timoteo? El hijo amado mencionado en las oraciones de Pablo de día y de noche. Pablo deseaba ver a Timoteo para ser lleno de gozo. O sea, era alguien agradable. Pablo deseaba verlo, para él, viendo a Timoteo, se llenaba de gozo. Nosotros debemos de procurar de ser agradables para que haya gente que nos quiera ver y se llene de gozo con compartir con nosotros. ¿Qué sigue ahí? Timoteo tuvo una fe sincera. Una fe sincera, o sea, no tenía cero la fe. Sincera, no fingida. Fe, esta es la palabra griega común para fe o creencia y significa firme convicción. Firme convicción. Estaba convencido de que era un hijo de Dios y que Jesucristo es el Señor. ¿Qué más? Su madre y abuela lo guiaron en la fe. Ellas le habían enseñado las escrituras desde que era niño. Qué bendición. Una tarea que los padres no pueden postergar. Ahora están los padres cogiendo lucha porque tienen que hacer de asistente de maestro con sus hijos, con el programa de educación a distancia que ha implementado el superior gobierno. Fíjate qué esfuerzo hacen los padres que tienen que venir del trabajo y sacar tiempo para animar a sus hijos a hacer las tareas, a cumplir con esos deberes y explicarle lo que no pueden. Si eso lo hacen los padres para formar un niño, para que sea un profesional en el futuro y sirva a la sociedad desde un lugar especializado, ¿cuánto mayor esfuerzo no habría de hacer para formar un niño para que su fe crezca y desarrolle un ministerio para la gloria de Cristo? Yo creo que si se hace un esfuerzo, digamos, del 1 al 10, en el 9, porque los niños terminen sus estudios seculares, del 1 al 10, para hacer un esfuerzo por los hijos nuestros, para formar a Cristo en su corazón, yo creo que debe ser 1,000,000. Porque es mucho más beneficioso que el niño tenga formado a Cristo, que sea capacitado para realizar una labor secular en el futuro. Total, médico, abogado, arquitecto, ingeniero, lo que sea, sin Cristo te pierde. Ahora, con Cristo te salva. Yo creo que vale la pena invertir en la tarea que hicieron la madre y la abuela de Timoteo. Dios bendiga a Loida y Eunice. Dios bendiga a ese par de mujeres valientes y esforzadas que sirven de modelo a nuestras mujeres de cómo se toma a pecho la formación espiritual de un hijo o de un nieto en este caso, hijo-nieto. Así que a las abuelas y a los abuelos, dejen de estar jugando con los muchachos y comiencen a enseñarles la palabra de Dios.
de estar hueleando y comiencen a enseñarle la palabra de Dios a los muchachos, a sus nietos. No se conformen solamente con darle cariño y afecto. Denle lo mejor que ustedes tienen y es formarlo en Cristo. Es el mejor regalo, es la mayor herencia que Loida y Eunice le dejaron a Timoteo. Bien, hasta ahora creo que aprendimos, ¿verdad? ¿Qué tú recuerdas de Timoteo? ¿Qué más te llamó la atención de todas esas características? Me llamó la atención la herencia que le dieron su mamá y su abuela, que Pablo lo amaba, era un hijo amado, que no tenía una fe fingida, que era una fe genuina. Y usted, hermano, que nos está viendo, escriba ahí debajo, en los comentarios, qué fue lo que más le llamó la atención de esta característica que se describen en los primeros 7 versículos del capítulo 1 de Segunda de Timoteo, acerca precisamente de Timoteo. Escriba ahí la que más a usted le llamó la atención. No deje de opinar, que lo interesante de este estudio no solamente es oír, sino participar. Bien, vamos a pasar ahora a qué aprendieron sobre el trasfondo de Timoteo, su fe y su relación con Pablo, a partir de otras referencias bíblicas que también tenemos. Aparte de estos 7 versos, se asignaron otros textos fuera de Segunda de Timoteo, pero como suponemos que algunos hermanos no lo vieron, vemos aquí a Hechos, capítulo 16, verso 1 al 3. ¿Cómo dice Samuel? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué imagen me llega a mí cuando leo este pasaje bíblico? Yo pienso en un buscador de talento, un cazador de talento. ¿Cómo le llaman a los que firman a los peloteros? Un scout. Un scout. Un scout llega a un pueblo, ve un muchacho jugando y él observa que ese joven tiene el talento, tiene potencialmente lo necesario para ser un grande liga. ¿Qué hace el scout? Lo asegura, se acerca al muchacho, se acerca a los padres y trata de inmediato de amarrarlo, ¿verdad? En lenguaje popular, porque encontró un muchacho con talento. Eso es lo que le está pasando al apóstol Pablo. Pablo va en un viaje misionero, cruza por Derbe y Listra, y allí encontró a un discípulo llamado Timoteo. Él no lo conocía. Ya Timoteo estaba en la fe. Él no lo conocía. ¿Y qué tú aprendes de este verso que no está en Segunda de Timoteo? ¿Qué detalle hay ahí, Samuel? Lo circuncidó. Lo circuncidó. ¿Y pero por qué lo circuncidó? Pablo estaba circuncidado. ¿Por qué Timoteo no? Por su papá. Que Timoteo era hijo de un matrimonio mixto. Eso sería como un yugo desigual. Un yugo desigual, claro. Un matrimonio mixto es un yugo desigual porque el papá es griego, lo que da a entender que era pagano, y la mamá es judía piadosa, igual que su abuela. Así que yo me imagino que entre Eunice y Loida se jalaron los moños cuando esta muchacha llegó, que ella se fue con un griego, porque los judíos no se casan fuera de su fe, fuera de su religión. Pero Eunice es la abuela, ¿verdad?
Samuel. Dice la mamá. Eunice la mamá. Loida después tuvo ya que aceptar el asunto, porque ella sabe que cuando las muchachas se enamoran, no cogen consejo de nadie. Óigame, dedíquese a orar y ayunar, que es lo único que usted puede hacer en ese caso. Y a Dios que ponga colchones para que la caída se amontigüe, porque eso no le pinta a nadie, lamentablemente. Yo soy muy bueno dando consejos a esas muchachas, pero ellas hacen exactamente todo lo contrario. Es como decirle, vete con ese tigre. Bueno, pues ahí tenemos a Timoteo, que es hijo de un matrimonio mixto, pero su mamá y su abuela se encargaron de que él no aprendiera el paganismo de su papá, sino que aprendiera la fe de la fe materna, la fe del lado de su madre. ¿Y qué decían de él los hermanos allá Daban buen testimonio. ¿Y qué sería eso de dar buen testimonio de un creyente? Hablar bien de él. Tenemos en nuestra iglesia hermanos de quien usted pueda dar buen testimonio. Escribe el nombre ahí. Escríbalo. Escriba ahí el nombre de hermanos que usted conoce, de los cuales usted pueda dar fe. Que usted diga, no, es igual que Timoteo. Nosotros como los hermanos de Derbe y Listra. Escríbalo ahí. Samuel, el nombre tuyo lo están escribiendo. Yo no lo veo. ¿Tú lo estás viendo? Escriban el tuyo. Escriban ahí, escriban el nombre de creyente con buen testimonio, como los hermanos que daban buen testimonio. Eso no lo tenemos en segunda de Timoteo, ese dato, de que los creyentes testificaban. Mire, apóstol, este muchacho es un creyente de verdad. Un creyente de verdad me imagino que es un creyente que ora. Es un creyente que falta a todos los cultos. ¿Cómo? No. No falta, ¿no? No falta. No falta, menos que haya una complicación, pero Entonces un creyente de buen testimonio es un creyente de oración, es un creyente responsable, es un creyente que participa de todas las actividades. comenta ahí abajo, ¿no? Ponga ahí abajo, ¿qué es un creyente de buen testimonio, hermano? ¿Qué hace un creyente de buen testimonio? ¿O cómo sabemos que ese creyente que tú pones ahí, que tú estás anotando, yo estoy viendo muchos nombres ahí que lo están anotando, ¿cómo tú sabes que ese nombre es de buen testimonio? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo sabemos? Estoy viendo ahí la hermana Consuelo, ¿sí? Una creyente de buen testimonio. Hay muchos nombres, yo no lo voy a leer todito, pero ustedes lo están poniendo ahí, que es importante. Entonces es una persona que ora, es una persona que participa, es una persona que se compromete. Ayúdenme, hermano, pongan ahí características de lo que usted entiende que es un buen testimonio, de creyentes que tenemos en la iglesia, que dan buen testimonio, que invitan a los de afuera a venir a Cristo. Recuerden siempre una frase que repite la pastora, que tu testimonio, que tus hechos hablen más alto que tu palabra. Porque no es que yo diga que soy un buen cristiano, es que la gente vea que eres un buen creyente. Es el testimonio el que habla de nuestra relación genuina con Cristo. Y entonces Pablo, Samuel, cuando vio a ese muchacho, ese prospecto, ¿qué dijo Pablo? Hay que firmarlo. Y lo firmó para el equipo misionero, un equipo de grande liga, el equipo del apóstol Pablo. Y no sabemos qué edad tenía, pero se dice que era un joven, posiblemente 17, 18 años, y lo circuncidó. La circuncisión regularmente se hacía con los niños. A ti te la hicimos cuando tú eras niño. A mí me la hicieron. Sí, que nosotros somos judíos también. Me la hicieron también cuando estaba niño. Pero a nosotros somos circuncidados por asunto médico, no por un asunto de un ritual religioso. Pero aquí hubo que circuncidar a Timoteo y ya era grande. Y esa circuncisión, cuando es grande, duele. Y déjame decirte un dato.
Y déjame decirte un dato, fue sin anestesia. Para el que no sabe lo que es la circuncisión, es cortarle la punta del pene. Usted saca la parte como de la tela, se llama prepucio, y lo corta. Entonces, eso duele. En el libro de Génesis, los hijos de Jacob hicieron una propuesta con una gente que habían violado a su hermana. Y cuando ellos dicen que al tercer día es que más duele, y ahí lo agarraron ellos y lo acabaron a todito. Así que Timoteo tuvo que sufrir por esta circuncisión ya adulto, porque de niño es más pasadera, es más fácil. La que se hacen actualmente, que hacen los médicos, es con anestesia. Pero la que le hicieron a Timoteo fue sin anestesia. ¿Y para qué lo circuncidaron? Porque el team de Pablo era un team de judíos. Y Pablo primero iba a los judíos a predicarle. Cuando los judíos rechazaban el mensaje, entonces se volteaba hacia los gentiles. Pero el punto de contacto del apóstol Pablo eran las reuniones de las sinagogas o reuniones que se hacían de manera informal en la orilla de los ríos. Lo hacían los judíos, aunque no tuvieran sinagoga. Entonces, para los judíos, ellos aceptaban el mensaje de Pablo, pero que Pablo era judío. Pero Timoteo, todo el mundo sospechaba si era creyente o no. Pablo dice claramente que es genuino, a pesar de que su papá no lo es. Pero él es un creyente genuino y por eso fue circuncidado, para quitar ese obstáculo que podía haber. Seguro tuvo que exponerlo también ante algunos compañeros para que se dieran cuenta que era judío. Sí, obviamente que sí. Fue necesario llevarlo de acuerdo a Hechos capítulo 16, de los versos 1 al 3. ¿Qué tiempo nos queda, Samuel? 3 minutos. Bueno, aquí lo tenemos, el resumen de esta parte. Cuando Pablo iba en su viaje misionero y cruzó por de Derbe a Listra, Timoteo estaba ahí. Timoteo, como ya dijimos, era un discípulo con buen testimonio entre los hermanos. Su madre era una creyente judía. Y segunda de Timoteo 1 habla de la fe sincera de ella, así como de su abuela Loida. Parece ser, de acuerdo a segunda de Timoteo 3:15, que Timoteo fue instruido en las Escrituras como una tarea de su abuela y de su mamá. Así que Jeremías, prepárate, que te voy a meter de escritura por ojo, nariz y garganta. Es tarea de los abuelos educar también a nuestros nietos en la palabra de Dios, como la abuela de Timoteo y su madre tomaron el tiempo para educar a Timoteo. Y esa inversión es la mejor inversión que como padre o abuelo tú puedes hacer por tus hijos. Enseñarle la gran herencia. Esta palabra que ella les enseñaron habían guiado a Timoteo a la salvación. Sabemos que su padre era griego, parece ser que no era un creyente, no era salvo. Timoteo fue obediente, accedió a ser circuncidado por Pablo. Esto muestra lo que es su humildad y disposición, y se integró para acompañar a Pablo en el resto del viaje, y desde ese momento fue parte del team misionero de Pablo. ¿A cuánto le encantaría ser parte del team misionero de Pablo? Bueno, pues si tú quieres ser como Timoteo, seguro que hay un team misionero, seguro que hay un plan para llevar la palabra de Dios a todos lugares. Y en esos momentos tú puedes ser parte de ese team. Lamentablemente hoy no nos dio el tiempo para completar totalmente esta tarea, esta lección, esta jornada. Vamos a continuar el próximo miércoles. En resumen, vimos quién era Timoteo de manera detallada,
Vimos que es el hijo amado de Pablo, que Pablo lo deseaba, que era un joven de una fe sincera y que él hereda de su madre y de su abuela una fe no fingida y que había sido instruido en las Escrituras. Luego, de otro contexto, solamente logramos ver a Hechos capítulo 16, 1 al 3, y en una parada que hace el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros en Derbe y Listra, encontró un joven talentoso y, como un hombre sabio que era el apóstol Pablo, integró el joven al team misionero, donde iba a aprender a hacer la labor, la obra de Dios, donde iba a terminar de desarrollar los dones y talentos. No sabemos si fue en ese momento, porque Pablo le dice que impuso las manos para darle el don del ministerio, y no sabemos si fue ahí en ese momento que lo hizo, pero en alguna parte en esa relación lo hicieron. ¿Qué te parece esta parte? Esa imposición de la mano me llama la atención, que si fue en el pasado, no se sabe que tan lejos, después que Pablo le dice que avive el don del fuego de esa administración, o sea que es muy probable que hayamos sido ministrados en el pasado y que ese don esté ahí inactivo hasta que nosotros avivemos el fuego del don. Acuérdate de la tapa. Sí, de cómo. Algunas veces nos descuidamos y aunque tenemos el don y tenemos el llamado, y eso le puede pasar a cualquiera, puede estar descuidado por estar involucrado en otras cosas o a veces desenfocado en su vida espiritual e ir detrás de otras metas en vez de tratar de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Aviva el fuego del don que hay en ti, hermano. Despiértate temprano de nuevo, comienza otra vez a leer las Escrituras, resetea tu vida espiritual, comienza de nuevo, aviva el fuego de don que hay en ti, para que igual que Timoteo, sea un joven ministro de las Escrituras, de aquellos que van a sustituir a los Pablos que ya están entregando por haber llegado al final de sus días. Así que te animamos, escribe ahí debajo qué don o qué llamado o qué ministerio tú has recibido. Escríbelo. Pon ahí si fuiste llamado para servir, o si fuiste llamado para ministrar, o si fuiste llamado para predicar o para enseñar. Pon el don ahí, escríbelo, para que nosotros podamos orar. Y si ese don necesita ser avivado, cierra tus ojos en este momento y ora conmigo. Señor Dios y Padre nuestro, te adoramos y te bendecimos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú avives el fuego del don de ese hermano, de esa hermana que tú has llamado y que lo has puesto ahí en los comentarios. Aviva, Señor, el fuego del don en esa vida. Permite, Señor, que se pueda levantar temprano de nuevo, que pueda tomar de nuevo los ayunos, que pueda retomar de nuevo el estudio de las Escrituras, que pueda regularizar, oh Dios, su asistencia a la iglesia y que pueda poner una prioridad, tu nombre ponerlo en prioridad. Mi Dios, te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, Señor. Ministra a esas vidas, aviva el fuego del don que hay en ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esta oración Dios ha ministrado a tu vida, entonces comienzas de nuevo a orar, a estudiar, a ministrar, a testificar y encausa tu vida, igual que Timoteo. Únete al equipo del Espíritu Santo, para que prediques, para que enseñes y para que testifique de la verdad de Cristo. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te bendiga mucho más. Y el próximo miércoles continuamos justo aquí donde lo dejamos. Sigue leyendo a 2 de Timoteo, capítulo 1. Muchas bendiciones.